Esta tiene que ser la píldora 3. Píldora 3 Móstoles, ¿no? Mosto, la vamos a llamar, como siempre. 3/21, que es de este año. Mosto. Tiki, tiki. Bueno, no he puesto nada, pero ahí está, luego lo pondré. ¿De acuerdo? Ya se inicia la grabación. Ahí estamos. La registración. No sé qué es la registración. Ese papalar. No sé qué es la registración, es un palabra muy extraño. En biología se utilizan palabras extraños como sumación, pero registración, no. Grabación, vale, perfecto. Eso es. Fijaos, del transcrito primario se hacen partes y unas que se van a quedar dentro son intrones y las que salen en el ARN maduro son exones, ordenados de nuevo en función de cómo hayan hecho el splicing las enzimas que se están expresando en el interior del núcleo. Esa es la clave. Ahora bien, eso, fijaos, en cada uno de estos pasos, que veíamos aquí, ya bien en la transcripción, ya bien en la traducción, cada uno de estos pasos y en otra imagen que tenéis por ahí en el libro con más pasos intermedios, por así decir, son zonas en las que se puede incidir para regular esa expresión génica, puesto que no siempre se están expresando los mismos genes de la misma manera, ¿no? Entonces, en cuanto a la regulación de la expresión génica, tenéis aquí, vamos a explicar lo que podemos explicar, ¿de acuerdo? Quiero decir que esto no son clases al uso, sino que sabéis que quieren que fundamentalmente las dediquemos a las prácticas y en cuanto podemos, cuanto puedo yo por lo menos, pues doy determinados conceptos teóricos que creo que os puedo facilitar la comprensión de ellos. Pero he tenido que seleccionar varias cosas que ver ahora para que podáis por lo menos entender las PECs y no seguimos el libro exactamente, sino que concentro determinadas cosas, ¿de acuerdo? Espero que esto sirva para que el resto del tema lo podáis ir asimilando. Pero es que no hay clases suficientes para poder dar todo el temario, ni mucho menos. Entonces, aunque a mí me gusta la clase y ya sabéis que bueno, estoy encantado contando batallitas, pues, pero hay que ir a lo que hay que ir. Eso es así. La verdad sea dicha y nos haga libres, sí. Cuidadito que eso ponía en Auschwitz, ¿eh? La verdad os hará libre. No, el trabajo os hará libre, ponía. No, la verdad. En fin. Cuidadito que a veces esas cosas las escriben los malos. A lo que vamos. Quiero decir que vamos a centrarnos en la regulación de la expresión génica. Bueno, pues la regulación de la expresión génica tenéis que entender que hay dos grandes bloques dos grandes tipos de regulación. Regulación a corto plazo y regulación a largo plazo. ¿Vale? Si habéis leído ya el tema, que siempre es comprensible, que siempre es preferible, pues ahora podremos entenderlo mejor. Y si no, pues en cuanto acabemos la clase, ponemos a leerlo para ir trabajando. La regulación a largo plazo y la regulación a corto plazo. A largo plazo siempre tiene relación con la diferenciación celular, ¿de acuerdo? Por lo tanto, con el desarrollo desde que es un cigoto hasta que se hace un organismo completo, con todo el desarrollo embrionario, cuando se va diferenciando, ¿no? Acordaros, de mórula, todavía cada uno de esos granos de la mora expresa todo el material genético, pero según se hace epiblasto e hipoblasto, ya el epiblasto es distinto del hipoblasto y significa que no expresan el mismo material genético. Eso es una regulación de ese material genético a largo plazo. Así, según van haciéndose los distintos tejidos embrionarios, que al final hacen todos los tejidos que tenemos en el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, cada paso de maduración de un tejido a otro, esa diferenciación celular que se va diferenciando cada vez más, ¿de acuerdo? Fijaos que desde el cigoto hasta hacer una neurona, pues hay un montón de pasos de diferenciación celular, pero luego todas las neuronas no son iguales, o sea, luego cada familia de neurona también va especializando y eso es, al fin y al cabo, que reprimen la expresión de determinadas zonas del genoma, porque todas las células de vuestro cuerpo tienen exactamente el mismo genoma, ¿entendemos? Entonces, lo que diferencia que una célula sea de una manera a que sea de otra es la parte del genoma que expresa. Con lo cual, ir reprimiendo determinadas partes del genoma es proceso de maduración. Cuando la célula ya ha alcanzado el nivel de tejido, ya forma parte, es una célula epitelial, por ejemplo, de vuestra piel, cuando se divide por mitosis para hacer otras dos células de su piel, mantiene todas esas silenciaciones que ha tenido de otras partes del genoma que la hacen expresar solamente
la parte del genoma característica de la célula epitelial. ¿Entendéis? ¿Me seguís lo que os voy diciendo? Es que lo que quiere decir que sus hijas ya nacen con esa parte silenciada. ¿Entendemos? Por eso, cuando de una célula de tu piel salen dos células de tu piel, salen dos células de tu piel, no salen dos células madre que se tienen que ir diferenciando a célula epiblástica, a célula ectodérmica, a célula, ¿entendemos? Sino que ya de una... Es decir, la regulación a corto plazo, digo a largo plazo, esas modificaciones que ha habido de expresión del genoma se mantienen y se heredan en la siguiente generación celular. ¿Vale? Generación celular, no generación de individuos, ¿vale? Sino de las hijas de esa célula. Salen con esa célula. Entonces, regulación a largo plazo, relacionarla con la maduración del individuo, con la evolución ontogenética, por lo tanto, el desarrollo embrionario, diferenciación celular, al fin y al cabo, ¿vale? Son cambios duraderos y heredables de la expresión génica. Son duraderos, duran, y se heredan en las siguientes hijas, ¿de acuerdo? Además de esta diferenciación de lo que es que fundamentalmente en la diferenciación celular lo que se hace es condensar zonas del genoma y sabéis que, porque ya os lo he dicho yo, que la condensación, a más condensación, menos expresión génica, ¿vale? Las zonas que están muy condensadas no se expresan. Entonces, esa es una parte, una forma de regular esa expresión génica a largo plazo. Además de esa condensación, que es fundamental para esa diferenciación celular, como os digo, existen otras señales químicas que son las que componen, en realidad, epigenética, son a todas aquellas señales que hacen que determinadas partes del genoma se expresen o no se expresen y que dure durante un tiempo y que sean heredables. Esa es la epigenética. Antes, epigenética se suponía que era todo el cambio en la expresión génica que fuese. Ahora ya se ha restringido a que tiene que ser duradera y heredable, con lo cual estaría relacionada la epigenética con la regulación a largo plazo. Dentro de esa epigenética hay unas marcas que son metilaciones, que es añadir un grupo metilo, acetilaciones, que es añadir un grupo acetilo, es decir, determinadas marcas químicas que las ponen determinadas enzimas, evidentemente, se ponen marcas químicas que en vuestro libro dice que se ponen en las citosinas del ADN. Bueno, pues yo os digo que además de en las citosinas también hay marcas epigenéticas en las histonas y tal. El caso es que esas marcas epigenéticas facilitan o dificultan que entre el ARN polimerasa, la RNA polimerasa, y haga una copia. Es decir, facilitan o dificultan la transcripción de ese material genético. ¿De acuerdo? Fijaos, os mencionan las metilaciones y eso es lo que tenéis que saber. Una metilación ocupa un lugar que, por así decir, estorba a que entre la ARN polimerasa, la RNA polimerasa o la ARN polimerasa, ¿de acuerdo? Entonces, eso, en ese caso, estaría silenciando ese gen porque la RNA polimerasa no puede entrar. Esas marcas epigenéticas se producen por interacción con el medio ambiente, es decir, cuando fumas tabaco, el tabaco también metila determinadas zonas del ADN, es decir, la vida, el respirar determinadas cosas o determinadas otras también va metilando o acetilando. Las acetilaciones, aunque no os lo mencionan, os lo digo para que lo entendáis, son cuando añades un grupo acetilo, esa parte del genoma queda más abierta y facilita esa es una manera de facilitar la expresión de ese gen. O sea, no solamente la epigenética no solamente dificulta la expresión de determinados genes, sino que también puede facilitar la expresión de determinados genes. Eso que lo sepáis. Pero es epigenética. Epi es el prefijo griego que significa sobre. ¿Lo entendemos? ¿Vale? Epidural, la anestesia epidural se pone encima de la dura madre, que es una de las meninges que protege todo el sistema nervioso central. ¿Vale? Entonces, se te mete el anestésico justo encima de la dura madre. Por eso es epidural, ¿vale? Fijaos que eso hace que, por ejemplo, es que entender de dónde vienen las palabras os va a venir muy bien para comprender, puesto que lo bueno de la biología es que como los nombres se suelen poner con algún sentido, pues una vez que lo lees y lo entiendes, no tienes por qué hacer memoria y saber lo que era. Epidural, pues encima de la dura madre. Epinefrina, ¿habéis oído hablar de la epinefrina? ¿Y habéis oído hablar de la adrenalina? Sí, pues es lo mismo, la epinefrina que la adrenalina, ¿no? ¿Entendéis? Epinefrina significa encima de la nefrona, que es la célula del riñón, ¿vale? Que es porque se fabrica en las glándulas suprarrenales, que están encima del riñón, ¿vale? Y adrenalina es adrenal,
Adrenal es ad, como el chalet adosado, o sea, pegado uno a otro, ¿vale? Ad, renal, pegado al riñón. Es lo mismo uno de raíz latina y otro de raíz griega. Pero es exactamente la misma molécula. No cometáis el error de pensar que la epinefrina y la adrenalina son dos moléculas distintas. Es como Pepe y José, es lo mismo, ¿de acuerdo? Nos estamos refiriendo a lo mismo. Pues la epigenética es eso, son cambios en la expresión génica que modifican y que hacen que un gen se exprese o no se exprese, añadiéndole grupos metilo o grupos acetilo, como os digo, que se exprese o no se exprese, y sin tocar el ADN, es decir, las bases nitrogenadas siguen siendo las mismas, no es una mutación. Una mutación es cuando cambia esa secuencia en el ADN, ¿vale? Cuando se produce una mutación y la base donde había una adenina, ahora hay una guanina aquí, tenía que haber una adenina. Eso es un cambio, eso es una mutación. Cambia la secuencia de bases nitrogenadas en el ADN. En la epigenética no cambian las secuencias, pero cambia la expresión de ese gen. ¿De acuerdo? Quedaos con eso. Simplemente es aquellos señales añadidas al ADN que facilitan o dificultan que un gen se exprese. Esa es la idea. Por lo tanto, fíjate, con la regulación a largo plazo hay otro concepto que tenéis que tener, que es que os comentan los famosos genes homeobox. Los genes homeobox, que son genes, se llaman así porque contienen una caja, lo que se llama una caja homeótica. Homeo ya significa que hay algo igual, ¿no? Homeotermo, que tiene la misma temperatura, ¿de acuerdo? Homosexual, que te gustan los del mismo sexo, es decir, eso es homo, es similar. Entonces, genes homeobox significa que son genes que se van expresando en el desarrollo embrionario, fundamentalmente, y que son aquellos que dirigen patrones que se van repitiendo, que tienen un montón de similaridad, elementos similares, pero cada uno con un elemento particular. Entended esto, dicen en vuestro libro, desde la mosca del vinagre, la Drosophila melanogaster hasta nosotros, se expresan esos genes homeobox. No solamente desde la mosca del vinagre, desde nuestros antepasados anélidos, desde los gusanos, que ya empiezan a ser seres bilaterales, con simetría bilateral, ¿vale? Con un eje fundamental rostro-caudal y simetría bilateral, y segmentados. Vosotros veis un 100 pies, por ejemplo, ¿vale? Y veis que es un artrópodo, veis que ese 100 pies tiene un montón de segmentos, que todos los segmentos son prácticamente iguales. De cada segmento salen unas patas, cada segmento es más o menos igual, el de adelante además tiene boca y el de atrás además tiene culo, pero son más o menos igual, ¿entendéis? Cada segmento. Bueno, pues esa forma de ir construyendo eso exige que esos genes que tienen una particularidad, tienen una caja exactamente igual, que hace que cada segmento tenga elementos comunes a los anteriores, porque se expresa esa caja homeótica. Pero además de esa caja homeótica, cada segmento tiene unas particularidades que hace que el primero tenga boca, que el último tenga culo, etcétera, etcétera. ¿Entendéis? En el ser humano se puede ver perfectamente la expresión de esos genes homeobox en un humano adulto, por ejemplo, viendo la columna vertebral. Vosotros veis la columna vertebral y veis que cada vértebra se identifica perfectamente lo que es una vértebra, porque cada vértebra es igual, tiene una base igual, porque es resultado de la expresión de esos genes homeobox. Son metámeros que se van repitiendo y en esa repetición metamérica hay unas condiciones similares en todos los metámeros, en todos los segmentos. ¿Vale? Todas las vértebras tienen un agujero para que esté dentro de la médula espinal, tienen determinados huecos para que pasen los nervios espinales, tienen una parte que se engancha a la vértebra de arriba, una parte que se engancha a la vértebra de abajo, por así decir. Todos esos elementos son comunes, pero sin embargo cada vértebra es distinta luego, tiene particularidades, tienen elementos comunes, pero cada una tiene una particularidad. No es igual una vértebra cervical que una vértebra lumbar. Y dentro de las vértebras cervicales no es lo mismo el atlas, que es la primera, el axis, que es la segunda, que la C3, la C4. Cada una tiene una cierta particularidad, aunque entre las cervicales son más parecidas, entre las lumbares son más parecidas, pero entendéis que son elementos comunes, pero al mismo tiempo cada uno con una particularidad. Eso es de lo que van los genes homeobox. No tenéis que llegar a comprender nada más. Y que son importantes en el desarrollo embrionario, ¿de acuerdo? Que hace que tengamos todos unas estructuras que se van repitiendo. Fijaos que a grandes rasgos también nuestra nuestra cintura, que se llama la cintura en la que enganchas los huesos de la cadera a los huesos de las extremidades inferiores y eso, tenemos una cintura, pero también tenemos una cintura escapular, que se llama ala de arriba. ¿Entendéis? Y
tienen elementos muy comunes, muy similares, pero cada una tiene unas particularidades. Si fuésemos cuadrúpedos, se parecería más aún todavía la cintura escapular a la cintura propiamente dicha. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la regulación a largo plazo. Fijaos, fundamentalmente metilaciones y por lo tanto señales químicas, metilaciones. Ya os digo yo que además hay acetilaciones, pero en vuestro libro solamente mencionan metilaciones, quedaos con esas metilaciones epigenéticas, por lo tanto, y condensación. El caso extremo de condensación es el que se produce en todas las mujeres en uno de los dos cromosomas X que tiene la mujer. ¿De acuerdo? Uno de ellos se condensa y no se expresa. Uno de ellos, al azar, de los dos que recibes uno de padre y uno de madre, una X de padre y una X de madre, y en cada célula de tu cuerpo, al azar, una de ellas se silencia. Lo que da un resultado global que en todas las células de tu cuerpo, el 50% de las células expresan el X que te vino en el espermatozoide y el 50% expresan el X que te vino en el óvulo. ¿De acuerdo? El otro se condensa. ¿Y por qué se condensa? Pues porque no es bueno que expreses más material genético del que debes. Punto. ¿Entendéis? Eso lo sabemos todos porque expresar más genes de los que tienen trae problemas. Por eso la trisomía del par 21 da lugar al síndrome de Down. Si no, diría, joder, si en vez de tener 2, tienes 3 cromosomas 21, pues tendrás que ser mejor. Pues no, mira por dónde eso causa problemas. ¿Vale? Hay que tener lo que hay que tener. Tener más o tener menos es perjudicial. ¿De acuerdo? Entonces, para que la mujer no tenga, con respecto al varón, que solamente tiene una X, solamente se expresa esa, pues una de cada dos se inactiva. Eso hace que las enfermedades de transmisión genética, de las enfermedades genéticas de transmisión sexual, no de transmisión sexual son las ETS, las enfermedades de transmisión sexual. No, estas son enfermedades genéticas asociadas que van en el cromosoma X. Cuando van en el cromosoma X, la mujer tiene muchísima menos incidencia en esa enfermedad, ¿de acuerdo? Tiene muchísima menos probabilidad de padecer esa enfermedad que el varón, puesto que el varón solo tiene una X, si esa X está tocada, todas las células de su cuerpo expresan esa X tocada. Si la mujer tiene una X, tiene que tener las dos X tocadas para expresar lo mismo que expresa el varón. Ya es mala suerte, ¿entendéis? Entonces, por ejemplo, el daltonismo, que es el caso clásico de enfermedad genética o defecto genético asociado al cromosoma X, ¿vale? Va en el cromosoma X. Los varones, hay muchísimos varones que padecemos daltonismo y, sin embargo, hay muy pocas mujeres que padezcan daltonismo, porque tenéis que tener las dos X tocadas. Si miráis todas las células de vuestra retina, por ejemplo, pues sabéis que el daltonismo es que no expresas bien, o sea, de los 3 pigmentos que tenemos para procesar el color, hay uno que es defectuoso. ¿De acuerdo? Entonces, la mujer, pues con el 50% de las células de su retina que expresan bien los 3 pigmentos, tu cerebro, que es donde ves, interpreta perfectamente la información. Sin embargo, el hombre, como tiene todas las X tocadas, no expresa bien ese pigmento y ve, pues de la forma en la que vemos los daltónicos, el mundo de otra forma, ¿vale? Que Galicia es un país naranja y esas cosas. ¿Vale? Pues que es así, yo el verde lo veo naranja. Los de Daltonia somos así, que lo sepáis. Las mujeres no reprimen la X tocada, reprimen el 50% al azar y da la casualidad de que como tienen dos, pues el 50% de las células de su retina expresarán la tocada y el 50% expresarán la otra. Con la otra se compensa lo que la otra estropea. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Pero no se expresa o se reprime la X porque esté tocada o no tocada. No, no, no. Forma, y de hecho la condensación de esa X es lo que forma la cromatina de Barr. ¿De acuerdo? Que se llama así. No es una cromatina que te encuentres tomando unas cañas, sino que es Barr con 2 R's, que es pues quien descubrió esa cromatina. Que es una condensación, un corpúsculo de Barr, que se llama, que se forma una condensación en todo. Tú miras una célula y ves de repente que en el núcleo hay uno de los dos cromosomas X. Bueno, hay un cromosoma X y otro agurruñado. Y sabes que es una célula de una mujer. Porque en el varón no ocurre eso. Porque Y es lo menos que dan por cromosoma, que siempre lo he dicho. Es casi solo lleva la información de fabrica pito y fabrica testículos. Es prácticamente eso. Sí, sí, es prácticamente eso. Es prácticamente sé varón. O sé macho, ¿de acuerdo? Esa es la historia, lo que lleva biológicamente, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente lo demás no es así. De hecho, fijaos, la cromatina de Barr
realmente no se silencia todo el cromosoma X de más, por así decir, sino que se silencia todo menos una parte que es equivalente a la información que va en el cromosoma Y. ¿Entendemos? Si hemos dicho que X son como 1000 genes y son 100, pues 100 genes de esa X no se condensan en la cromatina de Barr y se expresan las dos. ¿Entendéis? Esa es la idea. No distinguís el Betis del Bilbao. Bueno, es así. No, yo tanto no. No es que no distingamos el Betis del Bilbao. Yo el rojo del Betis el verde del Betis, perdón, y el rojo del Bilbao los distingo. Pero a mi sobrino, que es también de Daltonia, un sobrino mío, que se le pierde el Barça cuando juega con la equipación naranja. Cuando el Barça jugaba con la equipación naranja, tenía una segunda equipación naranja, pues solo veía a los del equipo contrario. De repente se le perdían en el césped. Es así. A mí me tiráis una naranja en medio de un campo de fútbol regado y no la encuentro. A vosotros os digo, ¡oh! Es así. Pero fijaos, todo tiene sus pros y sus contras. En la Segunda Guerra Mundial, para descubrir determinados camuflajes que hacían, sabéis que camuflaban tanques, camuflaban baterías de artillería y esto las camuflaban con camuflaje, pues ese camuflaje para los normovidentes se les camuflaba, pero los daltónicos resulta que eran capaces de verlo. Entonces utilizaron ojeadores daltónicos para detectar algunos de estos, porque ves distinto, punto. Esa es la idea. Tengo otro amigo que dice que el día que descubran que los daltónicos vemos bien, o que los que veis mal sois los otros, os vamos a llevar no sé cuántos años de ventaja. Daos cuenta que el mundo no es como lo vemos. El mundo es. Nosotros lo vemos con nuestras capacidades que tenemos para ver el mundo. ¿Vale? Pero un perro no ve lo mismo que tú, un gato no ve lo mismo que tú, una vaca no ve lo mismo que tú, un daltónico no ve lo mismo que un normovidente. Es decir, cada uno ve en función de las capacidades que tienen sus sentidos para ver. Y el mundo es. O sea, lo que el perro ve, el perro además tiene un mapa de olores que tú no tienes, tiene un mapa de sonidos que tú no oyes, o sea, el famoso silbato este que tienes a los perros aullando y nosotros ni nos enteramos, o sea, esas cosas, o sea, el mundo es así. Nosotros que pensamos que el mundo es como lo vemos nosotros, pero el mundo no es. Hay otros que ven también colores ultravioletas que nosotros no vemos, hay otros que ven colores infrarrojos que nosotros no vemos, es decir, y sin embargo existen en el espectro electromagnético. ¿De acuerdo? Nosotros percibimos el mundo así. Esto es otra píldora roja más que tomamos y que vemos que la realidad no es como nos la cuentan. Nosotros solo captamos una parte de la realidad que la evolución ha hecho que sea la necesaria para que nosotros vivamos adaptándonos a este ambiente. Punto. Eso es lo importante de cada especie, es como es. Eso es. Entonces, fijaos, regulación a largo plazo de los genes. La epigenética, los genes homeobox, las condensaciones y está relacionado con la diferenciación celular. Por lo tanto, desarrollo embrionario, etcétera, etcétera. Y que son cambios duraderos y heredables en la expresión del ADN. En la expresión, no en el ADN, ¿de acuerdo? Cambios en el ADN, mutaciones. Cambios en la expresión, en este caso, epigenética, pero no cambia el ADN, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Regulación a corto plazo. Veremos, la regulación a corto plazo son alteraciones pasajeras de la expresión génica, pasajeras, por lo tanto, que se hacen para adaptarse a una circunstancia concreta que ocurre en un momento. Para entenderlo, vosotros coméis un filete y vuestro hígado tiene que fabricar enzimas que digieran las proteínas de ese filete, por ejemplo. Entonces necesita fabricar proteasas en ese momento. Pero en ese momento, antes de haber comido el filete, no necesita hacerlo. Entonces, durante el tiempo que hace la digestión, tu hígado expresa los genes para fabricar esas enzimas que degradan las proteínas. ¿Entendéis? Cuando se acaba la digestión, ya deja de fabricarla porque no es necesario y es un coste energético estar abriendo el ADN, entrando la RNA polimerasa, haciendo la copia, el transcripto primario, la maduración, fabricación de la enzima y que la enzima vaya a actuar a donde sea. ¿Entendéis? Todo eso es un coste energético que solamente se hace en un momento dado. Esa es la regulación a corto plazo, tan a corto plazo como que acabo de comer y para hacer la digestión necesito fabricar esas enzimas. Ya está, ¿entended? Que esto es así con muchos otros procesos, no solamente la digestión. Entonces, esas son regulaciones para una situación transitoria que va a hacer que para adaptarte a las circunstancias que hay y aprovechar bien todo, pues en ese momento expreses más unos genes y reprimas la expresión de otros. Punto. Esa regulación a corto plazo
está relacionada, por lo tanto, con el metabolismo celular. Tenéis que meteros en la cabeza que el metabolismo celular, al fin y al cabo, es expresar determinados genes y reprimir determinados genes. Es cambiar esa expresión génica de esos genes transitoriamente. Ese es el metabolismo celular auténtico. ¿De acuerdo? Entonces, con el metabolismo celular, regulación a corto plazo. Con la diferenciación celular, regulación a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo funciona la regulación de la expresión génica fundamentalmente a corto plazo, que es donde hay más puntos que pueden resultar complicados. Entonces, fijaos, eso siempre implica la expresión de unos genes que se llaman genes reguladores. Esos genes reguladores fabrican proteínas reguladoras. Fíjate qué difícil, ¿no? Gen regulador fabrica una proteína, como todos los genes, es decir, la información que va ahí se expresa en una proteína reguladora. Esa proteína reguladora, fijaos, se llaman, se les conoce como factores de transcripción. Fíjate, el mismo nombre lo dice, ¿no? Factores de transcripción que inciden en la transcripción, facilitan o dificultan que determinado gen se exprese en ese momento. Ya está, eso es un factor de transcripción. Igual que las metilaciones o las acetilaciones a largo plazo, los factores de transcripción son, esporádicas, o su expresión es pasajera, ya está, para adaptarse a una circunstancia que empieza y acaba en un rato. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, ese gen regulador fabrica ese factor de transcripción o esa proteína reguladora y esa proteína reguladora se va a unir a una zona de tu ADN. ¿De acuerdo? Si se une a esa zona del ADN, dificulta, porque está ocupando el sitio, que la RNA polimerasa entre y lo fastidie. De manera que, fijaos, así es como suele funcionar y así es como lo tenéis que ver. ¿Veis? Esta proteína reguladora, que es proceso, es el efecto de haberse expresado un gen regulador, el gen que dice que se haga esta proteína, esa proteína tiene esta forma en el espacio. En este caso, esta proteína reguladora sola no se une y no silencia esa parte del genoma. ¿De acuerdo? No se une. Necesita un correpresor. ¿Vale? Otra proteína que uniéndose a ella, otra sustancia que uniéndose a la proteína reguladora, por esa interacción que empieza a cambiar entre, como decía el otro día, aminoácido hidrofílico, aminoácido hidrofóbico, aminoácido con carga, aminoácido sin carga, no sé qué, hace que se pliegue de una determinada manera. Se añade otro elemento y las interacciones entre la cadena de aminoácidos varían y hace que la proteína cambie de forma, ¿entendéis? Por eso al unirse el correpresor, la proteína cambia de forma y ahora ya sí, fijaos, se engancha, aquí tiene dos secciones que se unen a esa zona del gen e impiden, por lo tanto, si se unen concretamente a las secuencias reguladoras, ¿de acuerdo?, del gen. El gen, todos los genes tienen la parte que expresa los aminoácidos que van y una secuencia reguladora antes, precisamente para esto, para regular, para que se unan o no se unan determinadas sustancias y se pueda enganchar o no se puede enganchar la ARN polimerasa y hacer la copia. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Ahora lo veremos con el modelo del Operon. Fijaos, entonces, una proteína reguladora puede que de por sí, si de por sí no se une al ADN, va a necesitar un correpresor para unirse al ADN. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay otras proteínas reguladoras que al expresarse el gen regulador, esa proteína reguladora tiene una forma ya directamente que encaja y que por lo tanto silencia el gen. ¿Lo veis? Es lo que ocurre aquí, en esta que no se le ha unido nada. Ahora, ¿qué puede ocurrir? O sea, de manera normal, una vez que se expresa ese gen regulador, esa proteína reguladora, ese factor de transcripción, impide la expresión de ese gen. Ahora, hay determinadas sustancias que actúan como inductores de la transcripción, ¿vale? Lo que inducen o reprimen es la transcripción. Entonces, esa sustancia, al unirse a esa proteína, hace que la proteína cambie de forma y ya la proteína no se puede enganchar al ADN y, por lo tanto, ya puede entrar la RNA polimerasa y hacer esta copia de este gen y, por lo tanto, pone el gen activo. ¿Entendéis que se hace como a la contra? Es decir, para activar el gen y, por lo tanto, para inducir la expresión de ese gen, tiene que unirse una sustancia que haga que la proteína cambie de forma y, por lo tanto, no pueda engancharse al ADN. ¿Lo entendéis? ¿Veis cómo es un poco como a la contra? Pero más o menos se entiende, ¿sí o no? Los de online también, espero que estéis ahí, no os hayáis ido ya y os hayáis suicidado o cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, pues eso es. Si veis, esta imagen está en vuestro libro.
¿De acuerdo? Esta imagen está en vuestro libro. Se puede ver con un ejemplo clásico que es el del operón lactosa, ¿vale? Cómo funciona con un ejemplo claro de cómo en Escherichia coli, que es una bacteria muy famosa, de hecho se la llama E. coli, porque se tiene confianza con ella, ni siquiera se llama Escherichia, se la llama E, ¿de acuerdo? Es una de los amigos de los investigadores. Bueno, pues se ve que es capaz de fabricar la beta-galactosa, que es la beta-galactosidasa, mira, beta-galactosidasa, beta-galactosidopemeasa, bueno, una serie de enzimas que van a degradar la lactosa. ¿Os acordáis? Lactosa acaba en osa, como glucosa, como fructosa, por lo tanto es un azúcar. Son lo que llamamos vulgarmente hidratos de carbono. Esos azúcares, esos glúcidos, se tienen que metabolizar y Escherichia coli los metaboliza fabricando estas enzimas. Ahora bien, como está claro, es regulación a corto plazo, no va a estar siempre fabricando esas enzimas, solamente las fabrica cuando haya leche que tomar, ¿de acuerdo? Cuando no haya leche de la que alimentarse, no haya lactosa a la que le tenga que sacar yo el rendimiento, pues no fabrico eso. Entonces, fijaos, hay un gen regulador que está aquí, ¿veis? Aquí está el gen regulador, que fabrica el factor de transcripción, que fabrica la proteína reguladora, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, como veis, la sección reguladora del gen que fabrica las enzimas para degradar la lactosa, que es este de aquí. ¿Lo veis? Tiene esta parte que es la sección reguladora. La sección reguladora tiene... Lo que indica es donde se acoplan las proteínas reguladoras para dificultar o facilitar, en este caso en el operón lactosa lo que hace al unirse la proteína reguladora es dificultar la expresión de ese gen. Como veis, el promotor es la zona a la que se va a enganchar la RNA polimerasa y a partir de ahí saca el mensajero, ¿de acuerdo? Saca el transcrito primario que luego madura el mensajero. El caso es que una vez que se transcribe esto, se va a expresar y va a fabricar las enzimas para degradar la lactosa. Fijaos, de manera normal, una vez que se expresa este represor, el represor tiene una forma, es una proteína que tiene una forma que engancha y que se acopla, como veis, al regulador e impide físicamente que la RNA polimerasa se acople al promotor y haga la copia. ¿Lo veis? Entonces, fijaos, cuando no hay lactosa en el medio, este gen regulador se expresa y fabrica el represor, que en este caso es un represor, o sea, estaríamos en este caso de aquí. En este caso de aquí. De manera normal, el gen regulador ha fabricado el represor y esa proteína lo que hace es impedir que ese gen se exprese y, por lo tanto, que no fabrique las enzimas necesarias porque es un gasto puesto que no hay leche en el medio. Ahora bien, fijaos, siempre queda en el interior, en este caso de la bacteria, pero de nuestras células también, siempre queda algún resto, de la última vez que fabricaste enzimas para degradar la lactosa, siempre queda algo, queda alguna de ahí. ¿De acuerdo? En cuanto hay un poco de lactosa en el medio, esa enzima va a degradar la lactosa y el primer metabolito que se fabrica una vez que estás degradando la lactosa es una molécula que se llama alolactosa. Esta alolactosa hace de activador, ¿vale? Hace, por lo tanto, fijaos, hace de inductor de la expresión génica, de la transcripción. Si veis, esa alolactosa, al acoplarse al represor, a la proteína reguladora, al acoplarse a él, hace que el represor cambie de forma, ¿veis? Ha perdido aquí los piquitos que le enganchaban aquí y entonces se desengancha de aquí y ya puede entrar la RNA polimerasa y hacer la copia de la información que va a culminar con la fabricación de estas tres enzimas. ¿Entendéis cómo funciona? Hasta que consumes toda la lactosa, cuando consumes toda la lactosa, esto hay un montón, ¿de acuerdo? Cuando consumes toda la lactosa, desaparece la alolactosa o queda muy poca alolactosa y entonces ese gen vuelve a acoplarse aquí. La proteína que ha fabricado ese gen, la proteína reguladora. ¿De acuerdo? La proteína reguladora, cuando se ha acabado acaba de haber alolactosa y menos alolactosa, algunas moléculas de represor ya empiezan a acoplarse aquí.
¿Entendéis? Cuando no va quedando alolactosa. No va quedando alolactosa, no va quedando alolactosa, que se ponen aquí. Algunas de estas enzimas que quedan aquí libres, la próxima vez que vuelva a haber lactosa en el medio, fabricarán alolactosa y esa alolactosa hará de inductor modificando la proteína reguladora para dejar de nuevo que la RNA polimerasa se acople al promotor y se exprese, se transcriban los genes que van a dar lugar a la producción de estas tres proteínas, que en este caso son tres enzimas que degradan la lactosa. Esa es la idea. ¿Comprendéis cómo funciona el modelo del operón? No es complicado, es simple, pero sí que es a lo mejor contraintuitivo, es justo al revés. O sea, que tenéis que plantearos que la proteína reguladora lo que hace es acoplarse al ARN, al ADN, ¿vale? E impedir que el ARN polimerasa transcriba ese gen, ¿de acuerdo? Cuando otra molécula actúa como inductor, lo que hace es acoplarse a esa proteína reguladora para que esa proteína reguladora cambie de forma, se desprenda del ADN y ya puede entrar la ARN a la polimerasa y hacer la transcripción de esos genes. ¿Entendemos cómo funciona? Regulación a largo plazo, regulación a corto plazo, ¿vale? Entonces, regulación a corto plazo nos quedamos con eso, con ver esa regulación de la expresión génica. También nos mencionan otra cosa y os mencionan un caso especial de represores, fijaos que os dicen que son el ARN de interferencia o el RNA de interferencia, que es el resultado de la expresión de unos genes que se llaman microARN. Eso es lo que os pone. Bueno, pues fijaos, el ARN que suele ser de una sola hebra, ¿no? El ARN que sale de aquí hace una copia de una hebra del ADN, ¿no? Eso es. Fíjate, cuando se es intolerante a la lactosa, ¿cuál sería el funcionamiento? El funcionamiento es que tu cabeza no está bien, porque no vas a serlo. Es una broma, quiero decir, o sea, intolerantes a la lactosa, pues tendrás que no funciona bien o que tu enzima, las enzimas que tú fabricas no son las adecuadas, etcétera, etcétera. Hay muchos problemas para que al final la cosa no sea como es, ¿de acuerdo? Entonces, daos cuenta que no siempre, quiero decir que no tiene por qué ser directamente así. También puede ser que tú imagínate que la beta-galactosidasa que tú fabricas no es la correcta. El gen que llevas aquí a lo mejor no es el correcto y entonces no degrada bien la lactosa y por eso eres intolerante a la lactosa. Por ejemplo, pero a lo mejor este le fabrica bien pero fabrican mal este otro. O, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las posibilidades que pueda haber. Esa es la idea. Fijaos, lo que os decía, el ARN de interferencia, el resultado de que se expresen los genes que se llaman microARN, ¿de acuerdo? El microARN, es decir, hay partes del genoma que no dan lugar a proteínas. Sabéis que de hecho se dice que el 90% o el 99% de tu genoma es ADN basura, se decía, ¿no? Cada vez se ve que ese ADN basura va siendo menos basura. Es decir, es basura porque no tenemos ni idea de para qué sirve y entonces decimos, no sirve para nada. No. Es que no sabes, pero para algo sirve. Por ahí está y probablemente servirá para algo. Entonces, hay partes, fíjate, del ADN que, por ejemplo, llevan la información de cómo se fabrican los ARN de transferencia. También se fabrica expresando una parte que no dan lugar a proteínas, sino que es. Por eso dicen que los genes que dan lugar a proteínas son los genes estructurales. ¿De acuerdo? En realidad, el otro no se. O sea, el concepto gen es una secuencia de ADN que da lugar a la fabricación de una proteína. O sea, que realmente son los genes estructurales. Otras secuencias de ADN que dan lugar a otras cosas no se consideran genes. En este caso, como os digo, están todos los RNA de interferencia, los RNA ribosómicos también se expresan de partes del genoma, es decir, todo eso esa información está ahí. Y hay otro que se ha descubierto no hace mucho, que son el RNA de interferencia. Fíjate, el RNA de interferencia es un RNA que curiosamente, fijaos, es porque lo que va a hacer es interferir en la expresión de ese gen. Fijaos, una ARN que suele ser una hebra, ¿vale? ¿De acuerdo? Imaginaos que hay una hebra, hay un tipo de RNA de interferencia que adquiere esta forma. Os lo pongo aquí para que lo entendamos. De manera normal, se llaman, fíjate, os lo digo porque a mí me llamó mucho la atención cuando un compañero mío bioquímico, cuando yo estaba haciendo el doctorado, me comentó esto, que yo no lo conocía. Me comentaba que se llaman palíndromos. Hay una secuencia de RNA que se llaman palíndromos. ¿Sabéis lo que es un palíndromo, no? Palíndromo es aquello que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, ¿no? Eso es dávale arroz a la zorra de la Abad.
Dávale arroz a la zorra de la base es un palíndromo, lo lees de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y es exactamente lo mismo, ¿no? Dávale arroz a la zorra de la base. Pues en este caso, fíjate, esa secuencia palindrómica lo que hace es que las bases nitrogenadas que expresan en esta parte son complementarias a las que expresan esta y hace que adquiera esta forma y, por lo tanto, se mantenga bastante estable. ¿De acuerdo? Es como una falsa doble hebra. En esa hace como una horquilla, así, y fijaos, las bases nitrogenadas que expresan aquí, estas bases nitrogenadas son complementarias a las bases nitrogenadas de un RNA mensajero. ¿De acuerdo? Imaginaos que este es un RNA mensajero, se ha fabricado este RNA de interferencia, cuando lo encuentra, ¡clank!, se acopla aquí y ese RNA mensajero ahora lleva acoplado esto y cuando llega al ribosoma, pues no cabe y interfiere en la expresión, en este caso en la traducción de ese gen. O sea, se ha expresado el RNA mensajero, se ha transcrito, pero hay un RNA de interferencia que llega, se acopla a él y hace que eso no se llegue a traducir a proteína porque no entra en el ribosoma y por lo tanto no va a llamar al RNA de transferencia, etcétera, etcétera. Veis que es una forma de interferir en la expresión génica. Interfiere, pero interfiere después de la transcripción. ¿Entendéis? En este caso, fíjate, se está interfiriendo para que no se traduzca. Esto es un caso, o sea, os explico yo cómo funciona esto, que en vuestro libro simplemente os mencionan que es un caso especial de represor. Reprime la expresión génica y la reprime así, para que entendáis cómo funciona. Es curioso y se llaman además palíndromos, estas secuencias que hace que una parte sea igual que a la otra, pero al revés, y entonces se acoplan una a otra y le da esta... ¿Se ha caído la plataforma? Pues eso siempre es un misterio. Por eso os digo que tengáis comunicación entre vosotros por WhatsApp, porque si lo pones aquí es que no se ha caído la plataforma. Es que si te estoy viendo, como tú comprenderás, va a ser que no. O sea, es así de simple. Pero esas cosas comentarlas entre vosotros por WhatsApp, porque así obtendréis la respuesta correcta. Si no, por mucho que escribas eso, no lo va a ver nadie, si se ha caído la plataforma realmente. ¿De acuerdo? Entonces, quedaos con eso. Regulación a corto plazo son alteraciones pasajeras de la expresión génica para adaptarse a una circunstancia que ocurre en un momento. Buen ejemplo, la digestión. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Cómo funciona? Pues funciona fabricando siempre, dependen de la expresión de genes reguladores que fabrican proteínas reguladoras, que también se llaman factores de transcripción, porque inciden en la transcripción, facilitan o dificultan la transcripción de un gen. ¿Cómo? Pues como hemos visto con el modelo del operón lactosa, fundamentalmente, que es un modelo de inducción de que la lactosa induce a una proteína reguladora que en este caso reprime de per se la expresión de los genes que llevan la información de cómo se fabrican las enzimas que degradan la lactosa. Esa es la idea. A largo plazo, con la diferenciación celular, genes homeobox, condensaciones y epigenética, fundamentalmente metilaciones en citosinas, que es lo que os mencionan ahí a vosotros. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, en vez de seguir más allá de todo lo que hemos visto, vamos a ver dentro de los complementos de la genética mendeliana, vamos a ver el caso de la herencia intermedia, porque es fundamental, porque esto os va a abrir, y si entendéis bien cómo funciona la herencia intermedia, es en pequeño cómo funciona toda la genética cuantitativa, es decir, todo el tema siguiente va en función para entendernos, la genética mendeliana es aquella que una proteína, es decir, depende de una característica, depende de la expresión de un solo gen. Es herencia monogénica, ¿de acuerdo? La cuantitativa es poligénica. Esa característica depende en realidad de varios genes que se expresan. Cada uno aporta una parte. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Si entendemos bien dentro de los complementos de la genética mendeliana cómo funciona la herencia intermedia, entenderemos bien todos. Además, fijaos, de herencia intermedia, que es lo primero que comentan en vuestro texto, cuando hablan de los complementos de la genética mendeliana, además de la herencia intermedia está la codominancia, está la dominancia incompleta, el pleiotropismo, que al fin y al cabo es que el pleiotropismo y la epistasia. Pleiotropismo, esos dos fenómenos hay que conocerlos porque les gusta mucho preguntar de ello también, ¿no? Pleiotropismo es un gen que afecta a varios fenotipos, ¿vale? La expresión de un gen que afecta a varios fenotipos, que se puede entender afectando a varios tipos. El ejemplo que os ponen es el de la anemia falciforme. Generalmente, fijaos que la anemia falciforme es
una alteración de una proteína, de una de las proteínas de la hemoglobina, ¿de acuerdo? Que hace que el glóbulo rojo se deforme y tenga forma de hoz. Por eso se llama falciforme. Falciforme significa con forma de hoz. Las espadas íberas que había, que son así un poco curvadas y tal, se llamaban falcatas, porque tenían forma de hoz, ¿vale? Que tienen así. O las de los dothraki. ¿Habéis visto las de los dothraki? ¿Os acordáis que tenían así? Pues eso serían también falciformes, ¿no? Son espadas falciformes. Pues eso, coge forma de hoz. El caso, comentan con la anemia falciforme, fíjate, la anemia falciforme es endémica de Oriente Medio, fundamentalmente. Es una zona en la que se da bastante la anemia falciforme. ¿Y por qué se mantiene ahí la anemia falciforme y no se mantiene en Suiza, por ejemplo, o en Perú? Pues si veis y entendéis bien, veréis por qué no se expresa en Perú o no se expresa en Suiza, entre otras cosas. ¿Por qué? Pues porque, fijaos, en la anemia falciforme tú tienes dos copias de esa hemoglobina, una que te vino en el óvulo y otra que te vino en el espermatozoide. ¿De acuerdo? La anemia, si tienes una tocada, pues hace que los que expresen esa proteína, la de el homólogo que está tocado, que hace el glóbulo rojo, lo hace con forma de hoz, dificulta la captación de oxígeno y no lleva bien el oxígeno, no produce bien oxígeno. Ahora bien, si tú eres heterocigoto, es decir, tienes una hemoglobina normal y una hemoglobina y la otra copia del gen con la anemia falciforme, a condiciones a nivel del mar, con la presión atmosférica que hay a nivel del mar y que hay la cantidad de oxígeno, por lo tanto, que ingieres en cada aspiración, es suficiente con la mitad de tus glóbulos rojos que expresen la hemoglobina bien, tienes suficiente aporte sanguíneo para todo tu cuerpo y no te supone más problemas. Ahora, en esas partes, las que tienen anemia falciforme, tienen dificultades para transportar el oxígeno y no transportan el oxígeno también. Si tú vives en el Líbano, a la orilla del mar, por la presión atmosférica que hay, no vas a tener prácticamente problemas. Y al mismo tiempo, fíjate, esta anemia falciforme te protege de padecer malaria, que es endémica en esas zonas, y te protege de padecer malaria porque la malaria provoca un protozoo, que es el Plasmodium, que infecta los glóbulos rojos. Y los de la anemia falciforme, por esa forma que tiene glóbulos rojos, no permiten la entrada del Plasmodium, por así decirlo. Entonces, te protege del Plasmodium. Y entonces, por eso se ha mantenido y es bastante habitual encontrar gente que tiene anemia falciforme en Oriente Medio, porque allí, por un lado, ante el fenotipo de respirar, de que transporte bien el oxígeno, es una putada, pero ante el fenotipo de protegerte contra la malaria, te protege contra la malaria, ¿entiendes? Si tienes las dos y eres heterocigoto, lo normal es que vayas a tener problemas cardíacos. Ahora, si vives a nivel del mar, a lo mejor el suficiente oxígeno te llega suficiente como para no tener grandes problemas. Pero si te vas a Suiza, como te digo, o te vas a Perú, o te vas a Ecuador, que viven en altitud y que sabéis que hay menos, por lo tanto, densidad en la atmósfera y cada vez que llenas tus pulmones tienen menos cantidad de oxígeno, ahí en momentos de oxígeno o en circunstancias de oxígeno, pobres de oxígeno, de concentración de oxígeno, sí que te provocaría problemas. Por eso allí rápidamente no se expresa esa enfermedad, o los que tienen la enfermedad no viven lo suficiente como para transmitir los genes a su siguiente generación, que es la forma en la que se va estableciendo en una población. Lo que os dice aquí, lo que quieren comentar es que la anemia falciforme es un caso de pleiotropismo y que en función de de qué características estés mirando, pues puede ser dominante, no dominante, cada una, es decir, en función del fenotipo en el que te estés fijando. Si te fijas en el fenotipo de transportar oxígeno, la anemia falciforme sería un problema. Si te fijas en el fenotipo de protegerte contra la malaria, la anemia falciforme sería una ventaja. ¿Entendéis? Que todo tiene un punto de relatividad. Esto de si es una ventaja o es un inconveniente, incluso si es dominante o no es dominante en función del fenotipo en el que te estés fijando. El caso es que un gen, la expresión de un gen que afecte a varios fenotipos es lo que se llama pleiotropismo. Acordaos que las Pléyades, es una constelación que tiene un montón de estrellas de muchos colores, es decir, se dice hay una Pléyade de tal cuando es un conjunto grande de tal, entonces un solo gen afecta a un conjunto de fenotipos, por eso se llama pleiotropismo, ¿de acuerdo? La epistasia, que es otro ejemplo interesante. La epistasia es
Esto no significa que las leyes de Mendel no se estén cumpliendo. Las leyes de Mendel se cumplen. Lo que pasa es que no se ven tan fácilmente en esto, pero sí, si miras, y sí se produce, por lo tanto, la separación de los alelos y sí se combinan independientemente unos de otros, que es lo que dicen las leyes de Mendel. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que Mendel, si hubiese utilizado otros ejemplos no dicotómicos, como ocurría con las características de guisante, hubiese sido mucho más difícil descubrir las leyes, porque están como ocultas aquí. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, la epistasia es otro elemento que quiero comentaros, porque la epistasia es fundamental para entender luego lo siguiente que vamos a ver, que es necesario para comprender la... Lo voy a ver rápido porque veo que ya son y 20 y a y media nos van a tocar el timbre. Epistasia significa la expresión de un gen afecta a la expresión de otro. ¿De acuerdo? Epi es otro, está encima, es decir, un gen que está encima de otro, por así decir, que se necesita que la expresión de uno para que se vea la expresión del otro gen. En este caso os comentan el caso muy famoso del caso Bombay, que es un caso muy curioso. Habéis oído hablar de, bueno, sabemos lo de los grupos sanguíneos, AB0, ¿no? Lo hemos comentado en otras ocasiones. Os comentan el caso de una mujer en Bombay que ella era el grupo 0, me parece recordar, con lo cual ella se supone que tendría un genoma, si es 0, recesivo, con lo cual tendría 0,0, ¿de acuerdo? Y su marido o su pareja era A, con lo cual la pareja es A0 o AA, ¿de acuerdo? Y tiene una hija, me parece, perdón, AA. Este es el marido AA, mujer A0. ¿De acuerdo? Tienen una hija que es del grupo B y un hijo que es AB, me parece que os dice. Evidentemente, si tú eres grupo 0 y tu marido es A, no puedes tener un hijo B ni un hijo AB. ¿De acuerdo? Entonces, esto cuando lo descubrió, lo mismo el marido se mosquea, pero en realidad dices, no, mira, es que, o sea, que es imposible que siendo 00 tu mujer tenga un hijo AB. Es imposible, ¿entendéis? Porque uno de los dos tiene que ser 0, de los que manda la madre. Con lo cual, él nunca puede tener un hijo que sea B. Que sea B, sí puede tenerlo con un señor que sea B, ¿vale? Pero con un marido que sea A, ¿no? O con una pareja que sea A, ¿no? Pero AB es imposible que sea hijo tuyo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fijaos, ocurre que esta mujer en realidad fenotípicamente era 00 porque no expresaba ningún polisacárido en la membrana de sus eritrocitos, por lo tanto fenotípicamente era 00. Pero genotípicamente no era 00. Es decir, ella en realidad era o B o AB, ¿de acuerdo? Estos son los posibles genomas que tiene esta mujer, o BB, o B0, o AB, eso es. Pero expresaba no expresaba nada. Entonces os comentan, fíjate, los grupos sanguíneos en realidad lo que expresan es un antígeno que es un polisacárido que se expresa en la membrana del eritrocito. Entonces hay un polisacárido, fijaos, que es el que expresan, tú imagínate esta no se podía enganchar, sus enzimas fabricaban el antígeno A, pero el antígeno A llegaba aquí y no se acoplaba, con lo cual fenotípicamente era 0. Pero en realidad no era 0, en realidad ella llevaba en sus genes la información para fabricar el antígeno B, que es el que no aporta el marido, de alguna manera. Por eso tiene que ser o B, o B0, o BB, o bien AB. Pero tiene que tener la B para tener hijos B y hijos AB. ¿De acuerdo? Pero no tienen dónde engancharlo. Ahora, ¿qué pasa? Que sus hijos, como si han recibido el antígeno H, la copia del antígeno H correcta de su padre, sí les engancha la información que les ha dado la madre. Y por eso los hijos pueden enganchar su antígeno B y sus antígenos A y B en el polímero H, que es la peana donde se engancha.
¿Entendéis? La expresión del polímero H es necesaria para que se exprese el grupo sanguíneo. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de la gente expresa el polímero H normal y corriente. Entonces, es mosqueante y todo el mundo simplemente se fija en eso. Fijaos que esta mujer, aunque llevase su información así, ella fenotípicamente no expresaba ningún antígeno en la membrana de sus eritrocitos, con lo cual ella podría haber donado sangre como si fuese del grupo 0, sin ningún problema, puesto que no iban a detectar el sistema inmune de nadie al que haya recibido esa sangre ningún antígeno al que atacar. ¿Entendéis? O sea, aunque su información genética fuese AB, realmente lo que se está expresando es eso. Epistasia, importante. ¿De acuerdo? Fenómeno de la epistasia, que la expresión de un gen incide en la expresión de otro. Acordaos si os acordáis del caso Bombay, epistasia del caso Bombay. ¿De acuerdo? Pleiotropismo, un solo gen puede afectar a distintos fenotipos. ¿Os acordáis del fenotipo de protección de la malaria o el fenotipo de respirar bien? Son dos fenotipos distintos a los que afecta el gen de la anemia falciforme. ¿Vale? Son los ejemplos claros. Ahora bien, una vez que tenemos eso y vemos eso, vamos a entender cuál es la herencia intermedia. Fijaos, la herencia intermedia, como dicen en vuestro libro, si Mendel hubiese utilizado el Don Diego de noche en vez del guisante, pues como no era tonto, utilizó el guisante. Si hubiese utilizado el Don Diego de noche, no le hubiese ocurrido, no hubiese visto tan sencillo cómo se producían ahí los elementos. Fijaos, el Don Diego de noche tiene dos líneas parentales, dos razas puras, por así decir, una que da las flores rojas y otra que da las flores blancas. Cuando se mezclan las dos, ¿os acordáis? Generación parental. 7 generaciones de autofecundación de plantas rojas, dan todas rojas. 7 generaciones, 8 generaciones de plantas blancas, todas las flores blancas. Los hijos de esta que crean el híbrido, resulta que salen con una mezcla de los dos. Si mezclas rojo y blanco, ¿qué te sale? Rosa. Todas las plantas de la F1 son rosa, ¿de acuerdo? Entonces, divides por la mitad las plantas rosas y ves cuál es la F2. Y en la F2 descubres que tienes un cuarto de plantas con flor roja, la mitad, es decir, 2/4 de plantas con flores rosas y un cuarto de plantas con flores blancas. Esa es la idea. ¿Por qué? Pues porque cada alelo aporta una cantidad determinada de pigmento. ¿De acuerdo? Imaginaos, si el alelo, por eso os ponen aquí alelo A1, las dos en mayúscula, porque los dos se expresan en el heterocigoto, es un caso, al fin y al cabo, de cierta codominancia, ¿de acuerdo? Ya sabéis que esto tiene determinada relatividad, estos conceptos. Fíjate, os lo ponen en mayúsculas porque el A1, el alelo A1, aporta, imaginaos, una cantidad de pigmento, un gramo, imagínate, de pigmento. El A2 aporta 0 cantidad de pigmento, no aporta pigmento. Si eres homocigoto A2A2, como es el caso este, no aportas pigmento y cuando no aportas pigmento la flor es blanca. ¿Entendéis? Si tienes, o sea, esto daría lugar a, si tu fenotipo al final es, si tienes dos alelos A1, tendrías una cantidad de pigmento más otra cantidad de pigmento, un total de 2 cantidades de pigmento y 2 cantidades de pigmento dan una flor roja. Sin embargo, si eres A1A2, como es la F1, tienes una que aporta una cantidad de pigmento y otra que aporta 0 cantidad de pigmento. Con una cantidad de pigmento, la flor sale rosa. ¿Entendemos? Bueno, pues esto, que es el caso de un gen, de un solo gen y por tanto es herencia mendeliana, es el caso de herencia intermedia, porque los de la primera generación filial tienen un fenotipo intermedio entre las dos generaciones parentales, por eso se llama intermedia, herencia intermedia, ¿de acuerdo? Es lo mismo que ocurre en la herencia, en la genética cuantitativa, lo único que con más genes. Es decir, esto daría, fíjate, que la expresión de, bueno, tendrías en la F2 esta cantidad de flores rojas, esta cantidad de flores rosas y esta cantidad de flores blancas, lo que daría lugar a lo que es la forma típica de una campana de Gauss, ¿vale? Si hay más genes que están interfiriendo aquí, habría más puntos intermedios en esta campana de Gauss. Pero al final tendrías todo un continuo que se va a expresar desde un extremo hasta el otro, que eso es lo que hace la genética cuantitativa. La genética cuantitativa es cada alelo aporta una cantidad de determinada sustancia que sumadas todas, por eso es cuantitativa, hay que irlo contando, da lugar al fenotipo. ¿Entendemos cómo funciona? Muy bien. Pues lo último ya, una vez que sabemos eso, tenemos que saber
que esa genética cuantitativa, fíjate, tenemos 2 minutos y vamos a introducir esto. Lo veremos cuando hagamos la puesta en común de la APP1, ¿de acuerdo? Pero esa genética cuantitativa de la conducta, la APP, se trata de averiguar la heredabilidad, ¿de acuerdo? La heredabilidad, en realidad, lo que quiere decir es qué proporción de la variabilidad de una característica en una población es atribuible a los genes. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Imaginaos, si estamos midiendo altura en los estudiantes de la UNED, pues qué cantidad de la variabilidad de alturas que hay aquí, si el más pequeño mide 1,40 y el más grande mide 2 metros, pues qué cantidad de esa variabilidad que hay de estaturas la explican los genes y qué cantidad la explica el ambiente. ¿De acuerdo? La variabilidad total de esa característica será la variabilidad genética más la variabilidad ambiental. ¿Sí o no? Si la altura va a depender de la información que tú llevas en los genes y del ambiente que hayas tenido, de lo que te hayas alimentado, del sol que te haya dado, etcétera, etcétera, hay una mezcla al final que entre la variabilidad genética y la variabilidad ambiental explican la variabilidad total. ¿Sí o no? Fijaos, cuando veis un experimento, el que sea, generalmente os fijáis en los valores, en las medias, se habla, la media de tal, la media. Bueno, pues el estadístico que se utiliza para estudiar la variabilidad es la varianza. Eso lo veréis en análisis de datos y esas cosas. Esto mismo que os he dicho yo se puede decir con esta fórmula. La variabilidad total, o sea, la varianza total de una característica es el resultado de sumar la varianza debida a los genes más la varianza debida al ambiente. ¿Sí o no? ¿Vale? Pues la heredabilidad es qué proporción de esa variabilidad se explica por genes, lo que es la variabilidad, la varianza debida a los genes dividida por la variabilidad total, por la varianza total. ¿Sí o no? Fijaos que si el 100% lo explican los genes, vale, si hay una variabilidad de estaturas de 5 centímetros entre toda la población y la variabilidad genética explica 5 centímetros, está explicando 1, lo que es igual al 100% de variabilidad genética. ¿Entendéis? Es decir, en este caso la estatura sería debida completamente a la heredabilidad, sería total, la heredabilidad de la estatura sería el 100%, ¿vale? Pero si 2,5 es el valor de la variabilidad que explica los genes y 5 es el total, lo que estaríamos hablando es de 0,5, lo que es lo mismo que un 50%, en la heredabilidad se tendría un valor del 50%, ¿entendéis? El 50% de esa variabilidad se explica por causas genéticas, lo que quiere decir que el otro 50% es debido a causas ambientales. ¿Entendéis? De eso es de lo que va la APP1, de saber cuál es la heredabilidad. Otra cosa, eso mismo se puede explicar, como veis aquí, esa heredabilidad está en mayúsculas. Eso significa que esa variabilidad genética, la variabilidad genética, en realidad se puede dividir en 3 subtipos de variabilidades genéticas. La variabilidad genética debida a los genes aditivos, a estos que decimos que cada uno aporta una cantidad, por eso son aditivos. Los genes que se cuantifican de genética cuantitativa son genes aditivos. En el Don Diego de Noche era cuántos alelos A1 hay, ¿vale? Vas sumando y vas adicionando lo que cada alelo aporta al fenotipo total. Por eso se llaman genes aditivos. También, debidos a los fenómenos de dominancia, ahora nos vamos, de dominancia o recesividad que sabemos que se establecen, por lo tanto, sería la variabilidad genética debida a la dominancia, o se dice también intralocus. Locus significa lugar en griego. Locus significa la misma posición en el genoma. Entonces, es ese con su homólogo. ¿De acuerdo? Y lo que ocurre en ese locus, en ese gen, son las relaciones de variabilidad derivada de los fenómenos de dominancia o recesividad, más la interloci o derivada de la epistasia. Loci es el plural de locus, así son los latinos. Fíjate, locus es el singular y acaba en S, loci es el plural y acaba en I. Fijaos, es el debido a la epistasia, ¿de acuerdo? Es el que un locus, es decir, un gen, incide sobre otro. Interlocus, entre un locus y otro, entre un gen y otro, ¿vale? Entonces, esa variabilidad se puede tomar así. Para entendernos, 2 cosas más y nos vamos. Esas 3 tipos de variabilidad, cuando haces estudios con humanos, es decir, la heredabilidad puede tener puede verse desde 2 aspectos. Puede ser heredabilidad en sentido estricto o heredabilidad en sentido amplio, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Fijaros, la cuestión es que solamente la variabilidad, cuando haces estudios en humanos,
solamente incluye la variabilidad debida a la dominancia, a fenómenos de dominancia y a fenómenos de epistasia, es decir, incluye estas dos porciones de variabilidad genética solamente cuando estás comparando sujetos que comparten prácticamente el 100% de sus genes, es decir, cuando en ese estudio hay gemelos homocigóticos. Si no hay gemelos homocigóticos, no puedes estar estudiando ni la debida dominancia ni la debida a la epistasia. Con lo cual, la variabilidad genética solamente hace caso a los genes aditivos, que es cuando se dice que tienes esta heredabilidad en minúscula. De manera que eso lo veremos cuando hagamos la puesta en común. El valor de la heredabilidad calculado a partir del parentesco, cuando se hace en estudio con familia, que es lo que nosotros hemos hecho, es el valor de la correlación entre los parientes considerados, es decir, lo que vamos a ver, cómo correlacionan en el BFI, ¿de acuerdo? Dividido por el grado de parentesco genético. El grado de parentesco genético es los genes que comparten. Entre padre e hijo, ¿cuántos genes se comparten? El 50%, ¿no? El 50%. De manera, fíjate que al final va a ser dividir la correlación, que se suele poner con la R de Pearson, dividido por el parentesco genético que hay entre padre e hijo, que es 0,5. Vamos a ver el resultado, el cálculo que vamos a hacer nosotros de heredabilidad, que va a ser heredabilidad de H minúscula, puesto que no incluye gemelos homocigóticos, ¿de acuerdo? Sino padre e hijo, va a ser la correlación que tengan entre padre e hijo en el test BFI dividido por 0,5, que es el parentesco genético, lo que es lo mismo que es multiplicar la correlación por 2, porque dividir entre 0,5 es lo mismo que multiplicar por 2. Eso lo entendéis, ¿no? Es así, las matemáticas son así. Dividir entre 0,5 es lo mismo que multiplicar por 2. Así de sencillo será y así lo veremos cuando hagamos la puesta en común de la APP1. La semana que viene tenemos que meternos a explicar ya la APP2. Espero que me lleguen todos vuestros correos mañana. ¿De acuerdo? Paro esto y, oye, que os lo paséis bien este fin de semana.